Muchas gracias por estar aquí. En este momento, en la charla, normalmente quien se pone aquí a contar cosas, habitualmente cuenta pues un poco de dónde viene, dónde va, quién es, la infancia, el trauma con las acelgas que tuvo con su madre, ese tipo de cosas, ¿no? A mí siempre se me hace un poco pesado, entonces yo os propongo, y me he propuesto, contaros un poco quién soy y qué es lo que hago en un formato de preguntas frecuentes. Y voy a tratar de hacerlo en menos de 3 minutos. Es complicado, pero voy a intentarlo. De hecho, voy a intentar cronometrarlo. ¿Quién eres? Soy Joaquín Bernal. Y si funciona el mando será estupendo. Soy Joaquín Bernal. Soy manchego, en concreto de un sitio que se llama Puerto Llano, que a muchos os sonará porque por ahí pasa el AVE. Y a otros os sonará porque es el pueblo de las dos mentiras, lo que es totalmente falso. Sí pasa el AVE, pero no es el pueblo de las dos mentiras. No lo digáis. Me gusta mucho el queso manchego, me gusta mucho pintar, no lo hago muy bien, pero me lo paso pipa. Me gusta mucho tocar el piano, tampoco lo hago muy bien, pero también me lo paso pipa. Me gusta el cacharrear con sintetizadores, me gusta picar código, me gusta escribir ficción, sobre todo novela. Me gusta escribir la lista de la compra en Trello. Y por todo esto y por algunas cosas más, hay quien dice que soy un poco friki. Bueno, yo reconozco que para los de mi generación, ser friki está como un poco disculpado, porque somos la generación que tuvo que vivir con el Spectrum, con el fax y con el naranjito. Y esto ya tiene delito. Con todo esto que os he contado, seguro que os hacéis una idea del tipo de persona que tenéis delante, que es una cosa muy concreta. Yo, para que os hagáis una idea, cuando la mayoría de vosotros escribís los WhatsApp en el móvil así, yo lo escribo así, como mi madre. O sea, bueno. Llevo 35 años programando por afición, y de esos 35 llevo 20 programando para ganarme la vida. Por suerte los 20 años han sido en camiseta, más de una, pero bueno, ha sido en camiseta. Empecé con empresas de videojuegos, lo que había en aquel momento en España, que había bastante movimiento, y pronto pasé a la consultoría. He pasado por diferentes empresas y desde hace 1 año y medio aproximadamente he pasado a empresas de producto. Es un recorrido muy habitual que a algunos pues les sonará o lo habrán hecho. Llevo 3 años usando Vue y llevo 3 años creando plugins. Esto se podría decir que yo vengo usando Vue antes de fuera mainstream, lo que suena un poquito a que soy el hipster de Vue, una cosa así un poco rara. ¿Dónde trabajas ahora? Pues trabajo en StyleSage, que es una empresa que se dedica al Big Data y al Machine Learning para clientes del mundo de la moda. Programamos en Python, sobre todo en Django, programamos en JavaScript, sobre todo en Vue. Como veis, tenemos muy buen gusto para la elección de tecnología. Y también tenemos el récord Guinness del brazo más largo para hacer selfies, que es el brazo de nuestro CTO, que es Robert, que está aquí a la izquierda, que es capaz de hacer selfies de grupo de este tamaño. Aquí estamos en la estación de Málaga y él se salió con la cámara, o sea, no os digo más. ¿Estáis contratando? Sí. ¿Tenéis página web? Bueno, sí, desde hace años estamos en la superautopista de la información. Os recomiendo que visitéis stylesage.co. ¿Cuántos euros son 2.000 dracmas? Pues aproximadamente 5,86. ¿Se puede congelar el pisto manchego? Sí, podemos. ¿Siempre hablas tan rápido? Solo cuando estoy nervioso. Y han sido 2,58, o sea que me ha salido bien. Tengo que avisar una cosa, que yo sé que se dice Vue, pero a veces se me escapa y digo Vue. Y sé que se dice plugin, pero a veces se me escapa y digo plugin. No me lo tengáis muy en cuenta, porque quizás sean cosas de la edad. Entonces, bueno, el que quiera puede hacer un bingo de cuántas veces lo digo bien y cuántas veces lo digo mal. Cada vez que veis un slide con fondo oscuro es una opinión fuerte, que es algo que deberíamos hacer de vez en cuando, porque últimamente parece que todo el mundo tiene mucho cuidado con lo que dice, y las opiniones, a veces hay que tener opiniones contundentes. Trataré de justificarlas, las que aparezcan durante la charla, pero en algún caso puede que os quedéis como, bueno, porque tú lo digas, pero este es el aviso. Con todo esto, vamos al turrón. ¿Qué es un plugin? Dice Wikipedia: in computing, a plugin or plugin, add-on or extension is a software component that adds a specific feature to an existing computer program. When a program supports plugin, it enables customization. Yo no sé a vosotros, pero esta definición a mí me dice bastante poco. Es mucho más sencillo pensar en un plugin como un mecanismo que nos permite la encapsulación, la abstracción y la reutilización de código que vamos a aprovechar en nuestros proyectos. Y digo proyectos en plural porque si el plugin está bien hecho, lo vamos a poder utilizar en distintos proyectos.
Si este es nuestro sistema, podemos definir, o nosotros, o quien ha hecho el framework que estamos utilizando, un mecanismo de enganche en el que van a aparecer determinados fragmentos de código o cápsulas de código, por eso hablamos de encapsulación, que se van a integrar en ese sistema de una manera muy controlada. Y ese sistema se va a comportar como debe con esa nueva función. Tenemos un proyecto A y tenemos unos puntos de enganche para esos plugins, yo no sé cómo lo tengo que decir. Podemos ir enganchando distintas cápsulas o distintos elementos que son extensiones del comportamiento de ese sistema y se va a seguir comportando de manera consistente. Si más adelante tenemos un proyecto B y conseguimos que los puntos de enganche sean los mismos, vamos a poder reutilizar esos plugins para ese otro proyecto y también se comportará como debe. Esta es básicamente la filosofía. ¿Por qué? Esa es la pregunta. O sea, podemos hablar de cómo se hace un plugin en Vue, cómo se implementa, cómo se usa, pero yo creo que la pregunta principal es ¿por qué? La manera de reutilizar código entre componentes pues son las directivas, filtros y mixing. Es decir, si yo tengo un proyecto y quiero hacer lo mismo en varios componentes, lo más lógico es que cree, por ejemplo, un mixing, que va a crear determinadas cosas, que van a hacer determinados comportamientos, que yo voy a añadir a los componentes que quiero ampliar. Y estoy reutilizando el código que he puesto en ese mixing. Pero ¿qué pasa si yo quiero reutilizar código entre proyectos? Pues tengo dos opciones. Una es los módulos, si lo que quiero es reutilizar código JavaScript, y si lo que quiero es reutilizar comportamientos o código relacionado con Vue, lo que hago es crear un plugin, que es la manera más controlada y ordenada y limpia de compartir ese tipo de código entre proyectos. ¿Podemos ver algunos ejemplos? Vamos a verlos. Hay uno muy sencillo que yo creo que os va a dar una idea de qué es un plugin en Vue. Es este, Vue Axios Plugin, que si normalmente hacemos esto, es decir, hacemos un import en cada componente que necesitamos hacer una petición Ajax, Axios, conoceréis que es una librería para hacer peticiones Ajax. Si yo necesito hacer una petición Ajax en un componente, lo que hago es un import, y dentro del componente donde me haga falta, hago Axios Get, lo que sea, y me devuelve una promesa, etcétera, etcétera. Si yo instalo este plugin y lo inserto en Vue o lo instalo, ahora veremos cómo es el proceso de instalación, directamente en los componentes que necesito usar Axios lo puedo utilizar de esta manera, porque lo que ha hecho ese plugin ha sido extender la instancia de mi componente con ese objeto, que es Axios. Esto parece muy tonto, porque dice, bueno, hago un import y tampoco tengo mayor problema, pero esto no tiene por qué quedar aquí, el uso de un plugin. Este VueConst, este es mío, luego os pondré los enlaces de todo esto. Imaginad que yo necesito definir constantes dentro de un componente. Si solo las voy a usar en ese componente, lo más normal es que yo las defina en el módulo en el que estoy definiendo el componente y las use sin más. Pero ¿qué pasa si yo quiero que esas constantes aparezcan de alguna manera en el template del componente? O quiero pasársela como un prop a un componente hijo. Tengo que tenerlo dentro del componente. Una opción es tenerlo arriba y en el data poner esas dos constantes. ¿Cuál es el problema principal de esto? Yo le veo dos. Primero, que los identificadores están en dos sitios, colors y colors. Si cambio de idea y tengo que cambiar el nombre de ese identificador, tengo que hacerlo en dos sitios. Y un segundo problema que creo que es incluso peor que este primero, que es que al estar en data, alguien con buena o mala intención puede cambiar ese valor. Y ya no es una constante. Bueno, segunda aproximación. Lo tengo definido arriba y lo meto como una computer. Con eso me soluciono el problema de que alguien escriba o sobreescriba el valor. Porque la computer es el get, me va a devolver el valor, pero el set me va a dar un error, porque no está definido. Pero hemos empeorado en lo otro, porque ahora tenemos el identificador de colors, está en tres sitios. Entonces es un rollo. Con el plugin que os decía, VueConst, que os recomiendo que echéis un vistazo, es muy cortito. Simplemente lo importo, lo instalo en Vue y yo defino esto. Igual que tengo una sección data, que esto me estoy dando cuenta que también digo data, esto también vale para el bingo. Igual que tengo una sección data, una sección computer, una sección watch, tengo una nueva sección que puedo definir que es const. Y esto, dentro del plugin, hace lo que tenga que hacer para que se comporte como debe. Es decir, está como parte de la instancia del componente, lo podemos usar en el template, pasarlo como una prop, etcétera. Y además se asegura de que es constante. Si alguien intenta escribir en ese valor, va a dar un error y no va a permitir hacerlo.
Este fue el primer plugin que a mí me demostró la potencia que tiene este sistema en Vue. Os habrá pasado un montón de veces, y os pasará a diario, que si estáis utilizando llamadas Ajax, si yo tengo un mensaje que voy a recibir de un servicio externo, yo tengo que hacer un watch del ID del mensaje, quiero decir. Ese ID es el que me va a decir qué mensaje es el que quiero. Cada vez que cambie, yo tengo que repetir la petición Ajax y actualizar un valor MSG para que me aparezca en el template. Es decir, al ser una promesa, yo no puedo hacer un computer, porque me devolvería esa promesa y eso no lo puedo poner en ningún sitio. Cada vez que quiero integrar el resultado de una llamada asíncrona en mi componente, tengo que hacer cosas como esta. Un watch y actualizar dentro del den de la promesa, actualizar el valor que realmente estoy utilizando. Utilizando este plugin, esto se convierte en esto. En lugar de tener, o además de tener una sección que es computed, yo tengo una sección nueva que es async computed. Y son computers que me devuelven promesas. Esa promesa, MSG, va a valer null hasta el momento en que se resuelva la llamada. Y en ese momento va a cambiar al valor real que ha devuelto esa llamada. Como veis, se puede hacer lo mismo, o en el fondo hace lo mismo que el otro código, pero es mucho más limpio y muchísimo más sencillo de entender. Este async computer también permite esto tan chulo del async await, que a algunos nos gusta, a algunos no nos gusta, y no voy a entrar ahí porque es un poco delicado. ¿Qué puede hacer un plugin? Pues básicamente puede hacer magia. Porque un plugin tiene a su disposición todos los mecanismos que ofrece Vue. Digo que son los mecanismos que ofrece Vue porque no tiene sentido que un plugin haga cosas de JavaScript, porque para eso utilizaríamos un módulo. ¿Qué puede hacer ese plugin? Pues declarar directivas, filtros, propiedades o métodos, mixins. Normalmente son globales, es decir, un plugin lo que hace es definir una directiva global o definir un mixin global. A mí particularmente la opción que más me gusta, porque ofrece muchísimas más posibilidades, es definir mixin globales. Mixin global o un mixin, en general ya sabéis que es una definición de un objeto que se va a mezclar, por decirlo así, con la definición de nuestro componente. ¿Por qué me interesa especialmente los mixin globales? Porque permiten definir nuevas secciones. Ya hemos visto los ejemplos del async computed o del const. Este ejemplo corresponde con la demo que vamos a ver luego, de código en vivo, que es una sección timers que define temporizadores para usar en nuestro componente. Esa sección que vemos aquí, que se llama timers, en nuestro plugin está disponible de esta manera, this option timers. Ahí podemos leer lo que hay dentro y hacer lo que queramos. Definir directivas, añadir elementos, añadir data, añadir watches, es decir, tenemos toda la potencia de Vue, pero la definición del cliente de ese plugin va a ser muy declarativa, va a ser un objeto que dice qué queremos. Esa es la gran ventaja de este sistema. Opinión fuerte. Yo digo que declarativo es mejor que imperativo. Y por eso me gusta este sistema, porque permite hacer el código muy declarativo. El código se vuelve muy descriptivo, es decir, ahí sabemos exactamente qué es lo que estamos declarando sin saber demasiado sobre el plugin ni sobre el proyecto. Estamos declarando una serie de timers, que es uno de ellos, en este caso, que se llama myClock, con un intervalo, una propiedad immediate y un handler de un evento. Hay menos superficie para los bugs, porque hay menos código. Cuando declaramos qué comportamiento queremos, no hay código ejecutable, o hay mucho menos, en este caso es solo el handler. Pero ese handler forma parte de mi aplicación, no forma parte de toda la infraestructura necesaria para montar temporizadores. Pues yo, cuando estoy programando en mi aplicación, a mí me interesa olvidarme de que tengo que hacer un set timeout y acordarme de hacer un clear timeout cuando se hace el destroy, que es lo que hacemos siempre. Está todo encapsulado en el plugin y yo me dedico a especificar qué quiero. Hay poca superficie en la que los bugs se puedan esconder. Es mucho más fácil de leer este código que leer un código en el que tienes un montón de cosas que son fontanería, básicamente, de cómo hacer que eso funcione. Pero viene el copy-pasting, porque esto vas a copiar y pegar, en realidad. Pero va a ser para modificar esos valores, no para coger el código, llevártelo a otro componente y modificarlo ligeramente, que es lo que hacemos todos. Y al final tenemos 15 versiones ligeramente distintas del código y cuando queremos arreglar un bug, siempre nos queda la duda de si había 16. Y es un dolor. En este caso, puedes hacer el copy-pasting porque lo tienes a la vista, pero vas a editar esos valores.
Y luego por el coolness factor, que es un poco el hipsterismo, es decir, si en tu proyecto eres el primero que crea un plugin y crea una sección de este tipo, mola mucho. Te preguntan en el café, etcétera. Un poquito de historia, vamos a ver de dónde viene todo esto. ¿Cuáles fueron los primeros plugins? Pues el primero que se tiene un poco de constancia, se trata de un software que se llamaba un programa, entonces no se llamaba aplicación ni software, era un programa, se llama EDT, que es del año 75, se ejecutaba en esa máquina que parece una lavadora o un sintetizador alemán de un grupo extraño, la Univac 90, y se ejecutaba este software que es un editor de texto. Es un editor de texto parecido a ED, algunos los conoceréis, que era por comandos, es decir, te tenías que imaginar qué texto había en el editor y le ibas mandando comandos por terminal de los de teletipo, y le decías copia de la línea 1 a la 3 y llévamela a la línea 8. La particularidad que tenía este software, este programa, es que permitía lanzar programas externos y les daba acceso al buffer interno donde tenía todo el texto que se estaba editando. Esto hoy es impensable, porque esto es como hazme tuyo, toma aquí tienes mi buffer y haz cosas. No había seguridad porque no había esos problemas que podemos tener ahora en un navegador con un plugin, una extensión. Lo bueno es que el programa externo tenía acceso a ese buffer, podía leerlo, podía escribir en él y podía lanzar comandos propios de EDT. Con lo que teníamos, bueno, un sistema completo para hacer plugin. De hecho, el primer plugin o el más conocido para esta máquina fue un compilador de Fortran de la Universidad de Waterloo, de Ontario, que permitía compilar, era un IDE de la época, porque permitía estar editando y de repente decir compila, lanzaba el compilador y volvía. En el año 87 ya empezaron a aparecer algunas aplicaciones como HyperCard o QuarkXPress que tenían la posibilidad de ampliarlas con plugin. Era una cosa bastante arcaica, sin los asuntos de seguridad que pueda tener ahora, pero ya se podían empezar a ampliar, sobre todo HyperCard, que creó toda una generación de programadores que no eran programadores y hacían cosas con el HyperCard. Buscando la información sobre el término plugin, en concreto ese que a mí me cuesta tanto decir bien, me encuentro con que en el año 88 lo acuñó Ed Bomke. Pero claro, en Wikipedia aparece eso. Y yo cuando aparece eso, era por sospechar. Entonces me puse a investigar dónde se decía que ese señor había sido el que había puesto ese nombre. El único sitio en el que aparece esa información es en su perfil de LinkedIn. Entonces, coin the term plugin. Pero claro, investigando esto no tiene nada que ver con los plugins, pero hay una frase que no puedo evitar que leáis, que es la última. La amplío. Que sepáis que estáis programando todos mal. Porque si quieres, puedes evitar que haya bugs en el código que tú publicas en... Este señor es un artista. Hay que seguirle la pista. Mi primer contacto con plugins o extensiones fue cuando el juego Quake, que se publicó en el año 96. El año 96 a mí me parece que hace 5 años o 10 años, y en realidad a mí me ha dado margen a duplicar mi edad. Esto es un ejercicio para casa para el que quiera saber cuántos años tengo. Quake tenía un lenguaje de extensión que es QuakeC, que era una sintaxis muy parecida a C, pero se compilaba para un bytecode de una máquina virtual que llevaba Quake dentro. Y dieron las herramientas, lo hicieron para generar contenido para el juego, pero a Carmack, que fue el que hizo el juego, se le ocurrió distribuirlo como parte del juego. Claro, esto explotó. La gente empezó a hacer extensiones, empezó a hacer sistemas de inteligencia para enemigos, bueno, inteligencia de la época, eran bastante tontos. Armas nuevas, etcétera. Se creó una comunidad enorme de gente que hacía contenido extra para este juego, que le dio una vida larguísima que no se había visto antes. Ahora mismo tenemos plugins en todos sitios. Es decir, tenemos un montón de aplicaciones. Yo pongo aquí un placeholder para que cada uno ponga la que más le gusta. Y así no tengo que hablar de los pejigueras de Emacs. O sea, pero todo esto permite extensiones. De hecho, la potencia de todos estos sistemas, y algunos más y muchos más, es esa opción de añadir cosas que el software por sí mismo no sabe hacer. Hay un proyecto, es una aplicación que se llama Sharp Develop, que arrancó en el año 2000, creo que la última versión es de hace 2 años, que es un IDE para crear proyectos y compilar proyectos en C#, en F# y todos los lenguajes de .NET. Esta aplicación en sí está muy bien, pero el mayor interés para mí es que los mismos que hicieron la aplicación inicial o arrancaron el proyecto, escribieron un libro en el que describen
todo el proceso y toda la arquitectura de esa aplicación. Y los capítulos destinados a la arquitectura de plugins son muy buenos. Este es un sistema de plugin que si tenéis que hacer algo parecido en vuestra aplicación, os recomiendo que lo leáis. Los derechos de publicación ya caducaron, la editorial cerró y estos tipos lo han puesto para distribución libre en PDF. Entonces, si estáis haciendo algo parecido, os recomiendo que le echéis un vistazo. Incluso si no lo estáis haciendo, yo sé que es difícil de decir que esto se puede leer en la mesilla noche, tener el libro y tal, pero es interesante leerlo, es chulo. Vamos a ir centrando un poco el campo, que es un plugin en Vue. Esta es la documentación oficial del sistema de plugins en Vue, no hay más, es esta. Hay etiquetas de Zara que son más largas que esta. Esto no hay más detalle que esto en la documentación. En realidad un plugin de Vue es una función, no hay más. ¿Qué hace esa función o qué recibe? Es una función que escribimos nosotros, los creadores del plugin, que va a recibir el constructor global de Vue como primer parámetro y unas opciones opcionales como segundo. Opciones opcionales suena raro, pero es que son así. Son opciones que pueden estar o no. ¿Qué hace esa función? Bueno, pues movidas y cosas, que es lo que hacen todas las funciones. Vamos a entrar un poco más en detalle. Si este es el constructor global de Vue, tenemos un sistema de plugin, como hemos visto al principio, en el que podemos enganchar determinados elementos que son código que van a ampliar ese sistema. Van a ir bien insertados en ese sitio que es el que está preparado para eso. Y ese sistema va a funcionar como un todo. ¿Qué hay dentro de esos elementos? Porque un plugin puede instalar varios de esos elementos. ¿Qué hay dentro de esos elementos? Pues movidas y cosas, como también pasa siempre. Puede haber métodos o propiedades globales que son de este tipo, que es ampliar directamente el constructor con un método o una propiedad. Veis que son movidas y cosas. O sea que puede haber funcionalidades globales que pueden ser, pues, lo que estábamos hablando antes, directivas de este tipo, o pueden ser filtros. Esto lo define el plugin y lo inserta en el constructor global. Métodos o propiedades de instancia. Este es el mismo ejemplo que hemos visto con Axios. O sea, lo que hace es meter en el prototipo $Axios. El dólar es una convención para que se pueda diferenciar qué propiedades y qué métodos son de mi componente y cuáles son de algún plugin o algún elemento externo. Y mixing globales, que es lo que hemos hablado antes, que son las que permiten hacer ese tipo de cosas. Permiten hacer muchas más cosas. O sea, parece que solo se usan para hacer secciones custom. Pero un mixing en realidad lo que hace es engancharse a cualquier hook del ciclo de vida de Vue, hacer cosas, o añadir un watch, o añadir un nuevo elemento en la propiedad de data. ¿Por qué es recomendable usar el sistema de plugins? ¿Y a qué me refiero con esto? Si en realidad lo que estamos haciendo es añadir cosas al constructor global, ¿qué diferencia hay entre estas dos maneras de hacerlo? Es decir, estamos hablando de hacerlo como un plugin para usarlo de la manera estándar y documentada. Pero si solo estamos definiendo una nueva directiva global, ¿por qué no lo hago directamente en el main.js o en cualquier módulo de mi proyecto? En el fondo va a funcionar igual. Bueno, uno de los motivos es que si utilizamos Vue Use, nuestro plugin, ¿veis? Me sigo confundiendo. Nos vamos a asegurar una instalación única. Claro, una instalación única dice, ¿qué es eso? ¿Qué está haciendo ahí? O sea, ¿por qué me dice la documentación que va a hacer una instalación única? Como esto es código abierto, vamos a mirar el código fuente, que está en el core de Vue, y este es el fichero. Este es el sistema completo, no hay más tampoco. O sea, este es el sistema de plugins de Vue. Esto se puede poner en una camiseta incluso, o no. Bueno, depende de los gustos. Pero es tan sencillo como esto. Y cuando lo lees te das cuenta de cómo está montado todo este sistema. Para la instalación, lo que hablábamos de la instalación única, son importantes estas dos líneas. Como no sabía cuál iba a ser el tamaño de la letra en la pantalla, os hago un zoom. El sistema de instalación de plugins, o el sistema de plugins de Vue, mantiene una lista interna de los plugins que ya ha instalado. Si ya lo tiene en esa lista, no hace nada, y si no lo tiene, instala y lo guarda. Es así de sencillo. Otra ventaja de utilizar el Vue Use y tenerlo como un plugin, pues modularidad. Podemos tener nuestro plugin en un módulo muy cerradito, muy compacto, y no tenemos cosas en un sitio y cosas en otro. Eso implica fácil distribución, porque podemos hacer un paquete de NPM y la gente lo usa de manera facilísima y todo el mundo encantado. Y es future proof. Con esto me refiero a que si pasado mañana a Evan Yu se le cruza un cable y le gusta una cosa de React y cambia el sistema de plugins,
probablemente mantenga, o eso esperamos, el interfaz externo que permite utilizarlo, entonces no tenemos que cambiar nada. Bueno, esto es mucho decir, pero es más fácil que sea feature proof si utilizamos la manera estándar que si lo hacemos por nuestra cuenta dando la vuelta por la puerta de atrás. Ya que hemos visto el código de qué hace Vue con los plugins, ¿qué otros secretos se esconden en el código? Porque siempre es interesante ver qué está haciendo por ahí. Pues nos vamos al código. Y aquí una de las primeras cosas que me llama la atención es que la función use admite un objeto, que es como hemos visto, un objeto que tiene un método install, pero también admite una función. Y dependiendo de si es una cosa u otra, lanza ese método o la función. Es estos dos trozos o este trozo de código. Y hay otra cosa que también me ha llamado la atención, que es qué parámetros le pasa el Vue use a nuestro plugin cuando se instala. En realidad la documentación dice que le va a pasar el constructor global Vue y unas opciones que son opcionales. Pero no es cierto, en realidad le va a pasar todo lo que nosotros pongamos en Vue use. Si yo pongo Vue use my plugin install va a recibir el constructor global Vue y todos los parámetros extra que haya añadido yo en el use. Entonces, este es el código y está haciendo eso. Entonces, estos son formas de uso no documentadas. Es decir, yo podría pasarle Vue use my plugin, opciones, un número y un texto. Y en mi install tendría eso. Y funciona. Si hacéis la prueba, funciona. No tiene mucho sentido porque si tienes la necesidad de pasar esos dos valores extra, lo puedes pasar en las opciones. Y el otro trozo de código que hemos visto permitiría que un plugin fuera eso, un módulo que exporta directamente la función. No lo hagáis, porque no está documentado. Lo cuento porque es curioso que cuando te metes en el código fuente ves este tipo de cosas, que la mayoría de las veces se hace por sencillez en la implementación, pero de esto yo saco una opinión fuerte, que es lee la documentación, pero si tienes oportunidad visita el código, porque así te enteras qué se está haciendo por debajo y cuando sale alguna cosa de estas raras que te vuelven loco, que si la documentación dice que, ya, pero es que en el código está haciendo otra cosa. ¿Cómo se inicializan? Pues hemos visto que es importarlo del módulo en el que lo tengamos y usarlo. Le podemos pasar unas opciones que son opcionales, como decíamos, y esas opciones puede tener lo que queráis, movidas y cosas. ¿Cómo distribuyo mi plugin? Si estáis pensando en hacer un plugin para el consumo público, que es lo ideal, porque si hacéis un plugin lo suficientemente general, que es la idea, que pueda servir para distintos proyectos, igual que os va a servir a vosotros para distintos proyectos, le puede servir a otro. Si vuestro jefe os deja, pues lo ideal es publicarlo. Entonces, créalo como un paquete y públicalo en NPM, no hay más. O sea, si lo publicas en NPM, pues el sistema de instalación pues es el estándar, es cualquiera hace un yarn install o un NPM install y todo el mundo está contento. O sea, no os compliquéis la vida de otra manera. ¿Cómo se crea un plugin? La definición más sencilla es esta. Un plugin es un módulo que exporta un objeto con un método install que recibe Vue y options. Cuando el sistema que hemos visto en ese trocito de código llama a nuestro método install, lo llama con un contexto muy determinado en el que el this está asignado al objeto plugin completo. De manera que podéis acceder con this debug, podéis acceder a esa propiedad. O si tenéis métodos auxiliares en ese objeto, podéis acceder a ellos con this punto lo que sea, desde dentro de ese método. Entonces, no es hacer un código espagueti dentro del install porque tengo que hacerlo todo ahí. Se puede hacer dentro de un objeto. O se puede hacer en otro módulo, obviamente. En este momento llega lo que llegan en todas las demos, que es el momento de MC Hammer, que es el demo time. Entonces, ese es el repo del proyectito que quiero que veamos. Y en ese Code Sandbox está el resultado final. Por si a alguien le entra la impaciencia y prefiere ver qué es lo que estamos haciendo. Pues yo muchas veces cuando me están contando algo digo, sí, venga, ve un poco más rápido. Entonces me voy a sentar, vamos a hacer un poquito de código, espero que salga bien, efecto demo, y luego continuamos. Podéis hablar, que os quedáis muy callados y me pongo nervioso. Esto, aunque todos intentamos que parezca que se nos está ocurriendo sobre la marcha, es mentira. Yo traigo notas, claro. Entonces, si me veis hacer así, que estoy intentando ver la letra tan pequeña que tienen las notas.
Bueno, vamos a partir, en lugar de partir de cero, que sería muy pesado y muy largo. ¿Veis bien todos la letra y demás? ¿Sí? Tenemos una aplicación que la voy a recargar porque lleva ya aquí el contador, ni se sabe, que es una aplicación muy sencilla, que tiene un temporizador que podemos parar, reiniciar, y podemos cambiar el intervalo de disparo de ese temporizador. Esto está hecho sin plugin. O sea, vamos a cogerlo como punto de partida, vamos a ver qué feo es el código sin utilizar plugin, y vamos a intentar ir poniéndolo bonito. No creo que lleguemos hasta el final del estado del otro Code Sandbox que os decía, porque ahí se tiene un montón de opciones, y de hecho os recomiendo que veáis el repo, porque además en unos días lo publicaré como un módulo NPM, siguiendo mi propio consejo. Pero bueno, vamos a hacer esto mismo, tratar de hacerlo como un plugin. Entonces, este es el main, que veis que no tiene más misterio, es un componente app, y este componente app tiene aquí unos card y tal para que se viera algo bonito, en todo lo posible. Y el código, veis que lo que tiene es una propiedad que está en data timer, que va a ser el handler del set timeout, o el set interval en este caso, mejor dicho. Un count, que es el número que va incrementando, y el interval, que es el tiempo entre disparos de ese set interval. Métodos tenemos bueno, vamos a verlo desde aquí abajo. ¿Qué ocurre cuando se crea el componente? Que llamamos a este método. ¿Y qué ocurre cuando se destruye? Llamamos a este otro. Esto tenemos que acordarnos de hacerlo, porque si no ponemos lo que pasa en lo que hay en el destroy, cuando se quita ese componente, se queda un timer por ahí haciendo cosas que no debería. ¿Qué es lo que hace Start Timer y Stop Timer? Pues lo que hacemos es lanzar un set interval a este método con este intervalo y lo guardamos en timer para poderlo destruir o limpiar al final. Y Stop Timer, si ya tenemos uno en marcha, lo que hacemos es limpiarlo, pararlo y ponemos un null para que la siguiente vez que lo llamemos no haga nada. El timer tick, que es este método que se está llamando cada cierto tiempo, lo único que hace es incrementar la cuenta, que es este número que veis aquí. Y ahora vienen las cosas interesantes, que cuando es que quiero poder cambiar el intervalo. Vale, pues si el intervalo está en data, es reactivo. Pero ¿cómo hago que ese cambio en ese intervalo afecte al temporizador que yo ya tengo en marcha? No tengo más remedio que poner un watch. Lo que hago es estar pendiente de los cambios que haya en interval, y si está en marcha lo que hago es hacer un restart timer. Que el restart timer veis que lo único que hace es pararlo y arrancarlo otra vez, de manera que coge el nuevo intervalo. Veis que hemos hecho un programita muy tonto, que es un temporizador muy sencillo, pero habéis visto la cantidad de, lo que decía antes, fontanería que hay que montar para que todo funcione bien. Esto a lo mejor es mucho decir, porque bueno, son 30 líneas, pero imaginaos esto en un comportamiento mucho más complejo de algo que tenemos que inicializar llamando a un servicio, luego tenemos que asegurarnos que se destruye, se llama a otro servicio, etcétera. Entonces, esto es lo que vamos a intentar limpiar y poner un poco más bonito en el plugin. Entonces, lo primero que vamos a hacer es añadir un fichero. Ese es nuestro plugin, que tiene una función install. No tiene más. Por ahora vamos a dejarlo vacío y lo vamos a añadir donde debe. ¿Qué hacemos aquí? Pues cargamos o importamos ese módulo, que es nuestro plugin, y aquí hacemos por ahora no le vamos a poner opciones, pero lo vamos a cambiar enseguida, porque mi intención es que le pongamos una opción debug y que nos vaya contando todo lo que va haciendo, así podemos seguirle un poco la pista. Entonces, tengo la tentación ahora mismo de quitar todo esto, o ir quitando cosas, e irlas pasando al plugin. Entonces, lo que voy a hacer es quitar esto, añadir una sección timers, como hemos visto en alguno de los ejemplos que os he enseñado antes, y claro, obviamente al principio no va a funcionar, porque el plugin está vacío, pero vamos a hacer que esa definición empiece a hacer cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesito yo realmente, que es parte de mi aplicación? Pues necesito el contador y necesito un intervalo, que es el que voy a hacer el toggle. Eso se va a mantener igual. O sea, yo si tengo ese valor interval,
puedo cambiarlo de 100 a 1000 con este botón, que no lo he enseñado antes, pero es este, handler, ¿vale? No hace más. Y el count, que es el número que se va incrementando. Esto lo voy a ir quitando, de hecho voy a quitarlos todos, menos toggle interval. Y el watch también. Y el create también, y el destroy también. Y me he quedado muy a gusto. Y ahora defino una nueva sección que es timers. ¿Qué timer es el que yo necesito? Pues le vamos a llamar clock. ¿Y qué opciones va a tener ese temporizador? Ojo, son opciones de mi temporizador, no del plugin. El plugin es otra cosa. Pues le puedo poner, por lo pronto, un tick, que será el handler de cada tick. ¿Vale? Y el interval, vale, este no lo vamos a poner aquí. A ver, quiero tomar. Sí. Voy a quitar por ahora este. Y esto lo voy a comentar. Bueno, lo vamos a quitar también. Perdón, aquí. Qué silencio. Decir algo. Vale, la definición de uno de mis, aquí podría, en timers podría tener 5 temporizadores. Voy a hacer uno y luego, si queréis, podemos añadir un segundo para que veáis que es independiente y que funciona. Pero yo defino un temporizador que se llama clock, que tiene un intervalo de 1000 y que tiene un handler para cada tick, que lo que va a hacer es incrementar la cuenta. Es una manera muy sencilla de hacerlo. Vale, ¿qué es lo que tiene que hacer el plugin entonces? Pues cuando se instala, lo que vamos a hacer es un mixing global que va a añadir métodos para el created y para el destroy. En el created va a inicializar todos los intervals y en el destroy lo que va a hacer es limpiarlos, entre otras cosas. Entonces, aquí lo que hacemos es vale. Ese mixing tiene un data. Este es un objeto en el que voy a guardar los timers que voy definiendo para tenerlos disponibles a la hora de destruirlos. Ahora viene una de las partes buenas, es const timer. Epa. Con eso, ¿qué consigo? This option timers en realidad es el objeto de toda esa sección que yo he definido en el componente. Mi componente, este objeto es el que yo puedo recibir. De hecho, no puedo, recibo en thisOption.timers. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Al crear el componente, lo que voy a hacer es iterar ese objeto y por cada uno de los que me encuentre ahí, hacer lo que tenga que hacer. Tenía que haber traído música o algo. Que estuvierais un poco más. Vale. Sí, sí, pero no me pongas una saeta o algo así que sueles poner tú, que te conozco. Esto lo explico en un momentito, cuando que termine las dos funciones start y stop, que son las interesantes.
No me estás ayudando nada. Vale. Bueno, cuento un poco lo que llevo por ahora y lo vamos viendo. Lo que estoy haciendo es, he leído Timer Definitions, que es la sección que yo he añadido al mi objeto, itero ese objeto y tengo el Timer Name y el Timer Definition por cada uno de ellos. Creo un objeto Timer, que es el que voy a guardar aquí arriba, para tener el control de lo que estoy ejecutando. Tengo el ID con el nombre, por si me hace falta para algo. Un flag que me dice si se está ejecutando o no. Un método stat que lo que hace es poner no sé por qué me da aquí error esto. Que no haga funciones en un loop. Bueno. Un flag que dice si se está ejecutando, que yo lo pongo a true cuando le digo start, y lo que hago es lanzar el set interval, que es la manera estándar de lanzar ese temporizador. Y lo guardo en timer handler, ¿vale? Me falta el stop. Esto ahora como funcione ya es la leche. Vamos a verlo. El tick timer. Aquí. Sí, pero no lo tengo definido. Esa es la función que va a hacer el trabajo real, que ahora veremos lo que es, porque lo va a pillar de esa definición. Bueno, de hecho lo podemos hacer así. Estoy improvisando y esto no es bueno, ¿eh? Timer definition on tick, creo que lo hemos puesto, ¿verdad? Vale. ¿Cómo? Gracias. Estaba muy ocupado leyendo aquí. Vale. Y interval timer. ¿Sí? Esto solo si está. Vale. Una vez que tengo la desposa que es necesaria, ahora vemos por qué. Este timer. ¿Qué es lo que hacemos? Guardamos en start ese método que acabamos de definir aquí, pero le hacemos un bind de dis para que dentro de start tengamos disponible el dis del componente. ¿Vale? Esto lo que hace es que no, esto es timer name. Esto era en el created. Este va a ser más sencillo. ¿Vale? ¿Se entiende? Cuando se hace un destroy, lo que hacemos es iterar todos los que tenemos ahí guardados y llamar stop. Habrá alguno que a lo mejor está parado, pero no importa porque tenemos una cuarta. Es decir, si no está en running, no va a hacer nada. Pues no sé si probarlo o revisarlo primero porque esto no va a funcionar de primeras, seguro. Pero bueno, vamos a verlo. PPView tenemos esto. Este dis es el que necesitamos aquí y por eso he hecho el bind, porque si no yo no tendría información de dónde tengo ese objeto. No sé, vamos a probar. A ver cuando se rompe todo. Vamos a ver aquí. Nada, casi nada.
Es no define el sistema de referencia de render. ¿Qué es? Ah, esto. Claro. Ahora todavía no sé si está si se está ejecutando o no, porque he quitado lo que tenía antes, que era un objeto, una propiedad del objeto data que me decía si estaba running o no. Entonces esto es lo que me está fallando. Button, timers. Claro, ahora lo que me falta es acceso. Bueno, vamos a quitar los botones, porque si no vamos a simplificar, porque no se me va a ir esto. Y el toggle interval también lo voy a quitar. Bueno, sé que se ha quedado muy poquita cosa, pero me entendéis, que si no nos tiramos aquí hasta las 10, ¿sabes? Vale, count, y ¿qué falta aquí? Interval tal. Vamos a añadir lo que he dicho antes de una opción debug a nuestro plugin, que diga qué está haciendo, y así le seguimos bastante mejor la pista. Aquí vamos a utilizar se entiende más o menos lo que estoy haciendo, ¿no? Created. No debería. Ah, falta, claro. Start ya está entrando donde debe, y ahora vamos a ver qué pasa aquí. No sabía que era tan difícil hacer una demo así en directo, ¿eh? El que no lo haya probado se lo recomiendo. Funciona un tic, esto es. Ahora sí. Veis que he tenido que hacer un bind this. Esto es distinto de cómo está la demo completa. Os recomiendo que entréis, luego están todos los enlaces. Es distinto por simplificar, porque si no se nos iba mucho de tiempo. Hay que hacer un bind this porque si no el onTick que está en el objeto no tendría la referencia que necesita para hacer esto, ¿vale? Entonces lo necesita el start y lo necesita el onTick. Pero veis cómo va un poco el rollo para este tipo de plugin. Yo en mi componente lo que defino es una sección que declara qué quiero. De hecho vamos a ponerle un segundo. Bueno, esto es muy obvio, vais a ver que funciona, claro. Vamos a ver eso. Veis que lo único que he hecho ha sido añadir otra definición. He hecho copy-pasting, que era lo que os decía antes, pero aquí tiene menos importancia porque lo que he copiado ha sido la definición. Y estoy declarando qué es lo que quiero que haga. O sea, yo podría ponerle en el código completo, que os recomiendo leer, permite hacer cosas como once true en la definición o once false. Si es true, lo que hace es lanzar ese timeout, básicamente. Hace un disparo y ya deja de hacer nada más.
Se le puede poner immediate true o false, significa que si le pones false se va a esperar a ese tiempo hasta el primer disparo, y si le pones true lo va a hacer nada más empezar y ahí ya va a arrancar. Es decir, se puede añadir un montón de cosas y veis que el código, aunque he tenido que simplificar mucho para que veáis algo funcionando, porque si no se nos va, pero veis que en realidad no es nada raro, porque es un mixing. Es un mixing que está añadiendo algo al data, está añadiendo un created, está añadiendo un destroyed, y está haciendo bien encapsulado y en un sitio muy determinado y muy concreto lo que haríamos nosotros a mano en el ejemplo que hemos visto antes. Que dentro de una semana decidimos que en lugar de hacer con interval hacemos un timeout que se va llamando a sí mismo, que se hace muchas veces, lo cambiamos aquí y todo el resto de nuestro código se queda exactamente igual, porque es declarativo. Dice, yo quiero un timer con estas opciones y esta funcionalidad. Hay muchas más maneras o muchas más posibilidades para hacer plugin. Es decir, este es el mixing del que os hablaba, se pueden crear directivas, se pueden crear... Pero creo que esta es una de las más potentes porque limpia muchísimo el código. Y no es nada complicado de implementar. Como veis, más que irse a la documentación del plugin, lo que nos pide Vue es que nos vayamos a la documentación de mixing o de directive o de filter, porque en realidad los plugins son contenedores bastante tontos, pero que están muy bien organizados, están muy bien pensados. Entonces, bueno, yo creo que vamos a dejar este aquí, os recomiendo. Ya digo que luego vemos los enlaces al repo, a la demo completa, etcétera. Os recomiendo que echéis un vistazo. Y este es el ejemplo completo. ¿Veis? Tenemos dos, que este sí permite saber si se está ejecutando o no. Vamos a ver el código cliente, digamos, del usuario del plugin, por llamarlo de alguna manera. Lo que hemos hecho ha sido dos count y un interval para el primer. Ahora vemos por qué. Porque quería hacer algo que fuera reactivo, que también se puede hacer. El primer reloj, el intervalo, el primer timer, se llama clock 1, el intervalo no es un número fijo, es interval 1. Es decir, si yo cambio ese valor de mi componente, lo que quiero es que se actualice. ¿Cómo lo ha hecho el plugin? Tan sencillo como añadir un watch. Y se queda, toda esa complejidad se queda en el plugin. Lo veremos por aquí. Si lo encuentro. Voy a hacer la búsqueda porque si no, no lo voy a encontrar. Estaba por ahí, ¿no? Este. Mira, si es un número, lo hace igual que hemos visto en la mini demo. Y si es una cadena, lo que hace es pillarlo de this, que es el componente, y además añade un watch para que en caso de que cambie, hace un restart. Es decir, para el temporizador solo ese y lo vuelve a arrancar, de manera que pilla los cambios. ¿Qué nos permite hacer eso? Pues este tipo de cosas. Yo quiero un clock 1 con un intervalo que es intervalo 1, que es el que estoy haciendo toggle aquí. De hecho, veis que ahora está a 100, ahora está a 1000. Y tengo un clock 2 que es más normalito. Este podría ponerle aquí, podría ponerle immediate o le podría poner once. De hecho, si le ponemos once, probablemente cambie de 0 a 1 y yo no haga nada más. Debería. Y lo único que he hecho ha sido declarar cómo quiero que se comporte mi temporizador. No he hecho nada de código, porque ya me preocupé de hacer lo complicado en el plugin. Esa es la idea que más o menos quiero que se os quede de todo esto, que, bueno, ya que me tengo que complicar la vida, me lo complico una vez. Y no digo debajo de la alfombra, pero casi, porque me voy al rincón, lo hago allí, todo funciona bien y ya no me tengo que preocupar. Si más adelante quiero refactorizar esto, manteniendo ese interfaz, digamos, de comunicación entre mi cliente, que es el componente, y el plugin, que es esa sección, todo funciona bien. Pero, vuelvo a repetir, no solo penséis en mixing, podéis definir directivas o podéis definir lo que queráis. Este es un ejemplo de algo que a mí me parece curioso. Hay muchos plugins de este tipo y os recomiendo que le echéis un vistazo a algunas listas que ahora os comentaré, porque siempre hay algo que os vendría bien para vuestro proyecto y limpia muchísimo ese código que muchas veces tienes que escarbar para encontrar exactamente tu código de aplicación, porque está como escondido entre un montón de código que es simplemente para hacer que las cosas funcionen. Esta es otra opinión fuerte, y más que opinión fuerte es un consejo. Cuando estéis aprendiendo, yo al menos lo hago así, me va muy bien. Jugad a reinventar la rueda. Dice, no, es que esto ya está hecho. Y hay un tipo que hizo un plugin que hace esto exactamente.
ya. Pero lo que tú vas a aprender, si tienes tiempo y si estás en casa haciendo cosas, obviamente si estás en el trabajo te pillas el plugin del otro tipo y ya está. Pero si estás en casa intentando entender cómo funcionan los plugins, cómo funciona Vue por dentro, es una muy buena manera de aprender, porque no solo aprendes a usarlo, que es lo que vemos tantas veces, que por falta de tiempo o a veces por falta de interés, hay quien se hace experto en Angular, por decir algo, no quería faltar a nadie, o experto en React o experto en Vue, pero en el momento en que hay algún problema un poco complicado o hay alguna dificultad porque es código un poco más peliagudo, etcétera, te pierdes. Entonces, cuando estemos aprendiendo, yo lo hago así, a mí me va bien, los puedo asegurar. Vamos a reescribir o a reinventar la rueda, porque ves muchas cosas que si solo lo usas, lo das por hecho. Y entre eso que os digo, y lo de mirar el código, siempre que esté un proyecto que esté limpio, que esté accesible, etcétera, y Vue está muy limpio, el código es muy legible, se aprende muchísimo más y muchísimo más rápido. ¿Qué problemas tienen los plugins? En realidad no tienen problemas propios, porque habéis visto que es un contenedor bastante tonto. O sea, no es un sistema que tiene mucha complejidad debajo, etcétera. Tiene los problemas que tiene Vue, por ser como es y por hacer las cosas como las hace. Se me ocurre, por ejemplo, la colisión de nombres. Es decir, si yo estoy definiendo directivas y a mi directiva le llamo movidas, a lo mejor hay otro tipo que hace otro plugin que define una directiva que se llama movidas, y alguno de los dos, esto es como los inmortales, solo puede quedar uno. Al final se pueden producir bugs que son complicados, o se pueden producir engorros, porque si estás utilizando dos, ¿a cuál le cambias? Es un poco difícil. Esto tiene que ver con el uso que hace Vue del scope global en el que define todo, define los filtros, las directivas, etcétera. De hecho, los ejemplos que hemos puesto antes, hablaba de Vue.movidas igual a algo, eso es una global de toda la vida. Es decir, y tiene los problemas que tienen las globales, que ya los conocemos de sobra. Entonces, los plugins como tal no tienen problemas propios más que los que heredan de cómo está montado Vue. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Pues estaría muy bien que tuviéramos algún tipo de namespaces. Pero lo único que nos queda por hacer es rezarle a San YYX990803, que lo conocéis todos, que se va en Vue, por si alguien no lo sabe, para que o bien invente algo cuando esté libre con React Hooks, que ahora hablaremos de ello, que he leído un tweet muy curioso esta mañana de él, que invente algo o que ya lo haya inventado. Entonces yo, esperando que fuera lo segundo, me fui a mirar un poco por ahí y encontré de hace 4 años un comentario en un issue de GitHub en el que le preguntaban, oye, tengo problemas de conflictos entre nombres. Os lo pongo en zoom porque es buenísimo. Es resumen del hilo. ¿Cómo evito los conflictos en los nombres? Contestación, don't use conflicting names. Esto también es suyo, esto es literal. Entonces, este tipo también es un artista. Este está al nivel del de he acuñado el término plugin, ¿no? Pero bueno, ahora mismo no hay un sistema para permitir la gestión de los espacios de nombres. Bueno, a lo mejor es un buen proyecto para fin de semana, para hacer un plugin. Digo, no sé. ¿Algún recurso interesante? Pues hay muchos. Yo os recomiendo, está dando lata desde que empecé el cacharrito. Os recomiendo que echéis un vistazo a estos plugins. Hay muchísimos más, pero si tenéis poco tiempo, estos serían buenos para empezar. Este es el que hemos hablado de las Async Computed. El código te abre los ojos a muchísimas cosas que se pueden hacer con plugin. Este plugin, no este, pero esta misma funcionalidad yo la implementé como un plugin de Vue 1, cuando empecé a trabajar con Vue, hace 3 años. Y tuvimos que hacer la migración a Vue 2, además de una manera un poco apresurada porque faltaba una semana para subir a producción, una cosa de estas locas que hacen los jefes. Y nos dijeron, ¿cuánto necesitáis para migrar a Vue 2? 3 semanas. Vale, le he pedido 2 y me han dado 1. Al final lo migramos. Y uno de los problemas que yo me encontré es que el plugin que yo había hecho para Vue 1 cambiaron toda la parte interna porque era un cambio de versión de 1 a 2, entonces sí que pueden romper cosas. No deberían, pero lo rompen. Y me encontré con que tenía que reescribir ese plugin para que me funcionara la aplicación. Antes de reescribirla, Google, que es muy listo, me dijo que ya había un tipo que lo había escrito para Vue 2. Y es esto. El sistema es exactamente el mismo que hemos visto. Un watch para detectar cuando cambia, una llamada y un cambio en un data. Pero lo hace el plugin y no lo hace la aplicación. Este es muy, muy interesante. VueTimers, que es el repo de la demo completa
no la que hemos hecho aquí o la que he hecho en vivo, pero sí la completa que hemos visto luego un poco después. Ahora mismo está con todo, o sea, está con un index, está con la configuración para lanzarlo, etcétera. Mi intención es limpiarlo, hacerlo un paquete de NPM y publicarlo, para que se pueda usar con un yarn install, como decíamos antes. O sea, ya que lo recomiendo, pues vamos a hacerlo. ViewConst, también hemos hablado de él, que era una sección en la que defino constantes para mi componente. Este sí que está ya como un paquete de NPM, es decir, si vosotros hacéis npm install ViewConst, view use ViewConst, ya lo tenéis. Y está probado, o sea, quiero decir, está en uso y funciona bien. Y este también es mío, y este es muy curioso porque cuando estamos haciendo animaciones o gráficas, estamos haciendo SVG con Vue, por ejemplo. Si queremos hacer transiciones, animaciones, una gráfica de barras que se mueve, etcétera, con las transition de Vue y con los estilos de CSS3 podemos hacer muchísimas cosas, pero hay algo que no se puede hacer, que es transiciones de estado. Está en la documentación de Vue, ahí escondido en un rinconcito, que es que si yo hago un cambio en un... Imaginaos que mi componente tiene un number en el data. Si yo ese number que está a 1 lo pongo a 10, el cambio es instantáneo. Si estoy dibujando una barra que tiene tiene number de ancho, cuando yo cambie ese valor, la barra va a saltar al nuevo valor. Y me interesaría que hiciera una cosa suave, como una animación. Esto lo que permite es una nueva sección que se llama twin, y que le digo, oye, number, quiero que me hagas un twinning de esta duración y con esta función de easing. Y cuando yo cambio number, existe una propiedad extra en el objeto que se llama number-twin, que hace ese cambio, pero de una manera suave. Si yo lo utilizo en el template, tengo las animaciones. Y queda súper limpio, y toda la complejidad, lo que os decía, está escondida en el plugin. No es muy grande, o sea, serán 60 líneas, menos. Utiliza una librería para hacer el tuning, pero es un poco de la misma fontanería que hemos visto para los temporizadores. O sea, en el create no sé qué, haz un watch y cuando cambie, actualízame esto. Más recursos en Awesome View. Sabéis que hay una lista de Awesome X de la leche, y Vue también tiene, y aquí hay plugins, proyectos, librerías, guías, tutoriales y movidas y cosas, que es lo que hay en estos sitios, ¿no? Consideraciones finales. Usad los plugins. O sea, no solo os recomiendo que os instaléis plugins que ha hecho la gente, que están muy bien. Bueno, echad un vistazo al código y si están muy bien, los usáis. Eso está muy bien, pero también podéis crear plugin para vuestro proyecto. No es tan raro, ni algo tan esotérico, ni tiene que ser para publicarlo para los demás. Podemos hacerlo para nuestro proyecto. Lo que os decía antes, habitualmente un plugin es una cosa muy genérica o que tiene una funcionalidad muy general para que se pueda reutilizar entre proyectos. Si es así, lo suyo es publicarlo. Pero también es verdad que hay veces que el código que escribimos en el trabajo es más delicado publicarlo, etcétera. Pero os recomiendo que lo uséis aunque sea internamente. Esto es lo de un gran poder conlleva, etcétera. Ojo con los plugins porque tenéis los problemas que estábamos hablando de conflicto de nombres. Cuando estamos trabajando con un entorno global o un contexto global, lo que hagáis puede afectar a lo que están haciendo otras piezas de la aplicación o del sistema. Ojo con este problema porque cuando uno tiene martillo nuevo todo le parecen clavos. El problema cuando aprende uno plugin es que todo lo quieres meter en un plugin. Y hay veces que no hace falta, ni es interesante, ni es conveniente. Porque si lo que queremos es añadir cierta funcionalidad a 10 componentes de nuestra aplicación, pues un plugin que registra un mixing global no nos va a hacer nada que no podamos hacer con un mixing normal. Creamos un mixing, lo añadimos a los componentes que queremos y ya lo tenemos. Por eso decía lo del tipo de funcionalidad que un plugin se presta mejor, que es algo global, algo como const, como timer. Eso se presta muy bien, pero también lo se puede hacer para cosas propias. Pero ojo con eso porque, iba a decir pasa, a mí me ha pasado. A vosotros no, pero yo cuando empecé a mirar lo de los plugins, todo lo quería meter en un plugin. Y cuarta consideración, que si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Esto no tiene que ver con Vue, pero es muy bonito. Muchísimas gracias. ¿Una preguntita, algún comentario? Esto me está dando una guerra. ¿Alguna pregunta?
Bueno, yo quería preguntar, a mí me parece súper interesante todo el tema de reutilización y parece muy interesante cómo utilizas plugins. Lo que me parece más, me gustaría preguntarte cuál es tu perspectiva sobre eso de la línea roja de cuándo elegimos el tipo de reutilización, porque claro, esto de los timers se podría haber conceptualizado a lo mejor como un componente que recibiese props, o hay diferencias, o sea, dependiendo de lo que quieras hacer y del scope que tú mismo te plantees, futuro incluso de lo que estás haciendo, puede ser un plugin, puede ser un componente, puede ser un mixing, puede ser... Entonces, es una duda que tengo interna, pero claro, vosotros, o tú, ¿cómo te planteas eso? Bueno, siempre hay varias maneras de hacer cada cosa que necesitemos. Lo que tú dices es interesante porque es otra de las cosas con las que yo estoy jugueteando. Iba a decir últimamente, ¿no? Ya llevo un tiempo haciendo pruebas, pero hay algo que me llama mucho la atención, que son los componentes sin representación, componentes invisibles que son solo comportamiento. Esto es para los que tengan los años que yo tengo o alguno menos, lo que hacía Visual Basic o hacía Delphi con los componentes que se añadían al formulario y solo tenían comportamiento. Vue te permite hacer eso también, entonces esa sería otra manera. Ahora mismo, ¿por qué elegir un plugin y no elegir otro tipo de mecanismo de ese tipo o cualquier otro? Porque creo que es la manera más regular, la más estándar. Es una manera muy sencilla de empaquetar. De hecho, os decía, ¿por qué usar el sistema de plugin? Es decir, si estoy añadiendo una directiva global, ¿por qué en lugar de hacer un plugin no lo añado como Vue Directive en mi app.js o donde sea? Bueno, porque llegará un momento en el que yo querré pasarle opciones a esa nueva directiva que estoy creando. Entonces, en lugar de importar algo, lo que voy a importar es una función de un módulo y le voy a pasar unas opciones. En poco tiempo, acabo por reescribir el sistema de plugins de Vue, con las ventajas que supone el utilizar el estándar. ¿Hay cosas que se puedan hacer con otro mecanismo y que no se puedan con plugins o viceversa? Pues no lo creo, porque es un mecanismo muy general, era lo que os decía, es un contenedor y una manera de llamar a funciones determinadas es una convención más que otra cosa. Entonces creo que es suficientemente estándar y suficientemente sencillo de usar como para que si quiero añadir algo, lo añada así. Componentes, pues probablemente para alguna cosa un poco más compleja, en lugar de una sección timers, pues sea mejor añadir un componente que hace cosas. Tiene que ver con lo que os decía también, es decir, lo que añade o lo que hacen los plugins normalmente va a ser algo muy general, tan general que se va a poder casi siempre reutilizar entre proyectos. No quiere decir que siempre tenga que ser así. Tú puedes crear un plugin para tu proyecto, ya está. Pero en ese caso probablemente esas opciones que tú decías estén más presentes, porque son muy específicas del proyecto en el que estás. Bueno, esto también es cuestión de gustos. Yo me siento cómodo haciendo plugin y muchas veces me tengo que controlar porque quiero ponerlo todo ahí. Entonces, bueno, hay que tener también claro que muchas veces con un componente o con un mixing está solucionado. Pero bueno, es una buena manera. ¿Alguna pregunta más? Había pedido pizzas y no han llegado. Me callo. Os comento dos cosas. La primera, las slides están en esa dirección, que es SQR. El Code Sandbox, este es la demo completa, con todas las funcionalidades. Y el repo es el repo de Vue Timers, como os decía, que está con todo, para poderlo probar. En unos días probablemente lo cambie y sea un módulo NPM que esté publicado en el registro y tal. Cualquier duda, consulta, plugin que hagáis que me queráis enseñar, etcétera, ponéis en contacto conmigo por cualquiera de estos métodos y estaré encantado de hablar con vosotros. Una cosa más, perdón. Lo que decía de Evan You del tweet de esta mañana, que eso ha sido muy curioso. La comunidad React está como loca con una cosa que han sacado ahora. Dan Abramov estaba tuiteando mucho sobre ello y tal, que son los hooks. Que yo lo he visto muy por encima, porque no me ha dado tiempo a verlo más, y parece que mola mucho. Evan You lo que ha hecho ha sido, o sea, esto mola. Esto para Vue estaría muy bien. ¿Qué ha hecho? Un plugin. Y el plugin se llama Vue Hooks, y añade exactamente lo mismo que tiene React con esos hooks, lo añade en Vue de la manera estándar de Vue, es decir, es idiomático. Es con el mismo tipo de uso que se hace en Vue. Entonces, me ha parecido, lo he leído el tweet de esta mañana, que venía un trocito de código de uso del plugin, y me ha parecido que era un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer con plugins. O
sea que os lo dejo ahí también y mirarlo porque está muy chulo.